Senador Mayans. Mi amigo. Es la segunda vez en 16 años. De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente periodo legislativo, que seguidamente por secretaría se indicarán, las que se encuentran publicadas en la web oficial del Honorable Senado de la Nación. Versiones taquigráficas correspondiente al periodo legislativo 134, octava reunión, segunda sesión ordinaria de fecha 8 de junio del 16, novena reunión, sexta sesión especial de fecha 15 de junio del 16 y décima reunión, séptima sesión especial de fecha 29 de junio del 2016. Si no hay ninguna observación, vamos a votarlas a mano alzada. Aprobadas las versiones taquigráficas leídas por secretaría. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento de la Presidencia, informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores y señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de ello, por secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Acuerdos. Expediente 78 del 16, mensaje 72-16, solicitando acuerdo para nombrar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Walter Ezequiel López da Silva. Expediente P 79-16, 73-16 es el mensaje solicitando acuerdo para designar defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al doctor Nicolás Laíno. Bueno, vamos a aprobar el plan de labor que tuvimos en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de hoy. A mano alzada. Aprobado. Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados que por secretaría se enumeran. Proyecto de declaración de diversos señores senadores sobre nuevo esquema tarifario de los servicios públicos. Pida la palabra. Perdón, sí, no lo vi. Senador Pichetto tiene la palabra. Micrófono. Vamos a pedir sobre este tema vamos a pedir un tratamiento sobre tablas a un proyecto de comunicación y también dejamos constancia de que hay ya presentado diversos proyectos de comunicación de la senadora María Esther Lavado, proyecto que planteaba la suspensión por 180 días, de la senadora de la aplicación de tarifas, ¿no? Estamos hablando de la senadora de la Rosa, de la senadora García Larraburu, del senador Aguilar, de la senadora Virginia García, de la senadora Fernández Agasti, senadora Sannún, Nancy González, senador Fuentes, senador Cabral, senador Lovera, senador Ojeda, senadora Luna, senadora Leguizamón, senadora Durango, senador Mera y senador País. También quiero decir que el senador País, con la firma de nuestro bloque, ha presentado en el día de la fecha un proyecto de ley. Vamos a pedir que habilitemos el tratamiento en el ámbito de las comisiones respectivas de este proyecto de ley que plantea la nulidad absoluta e insanable de las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo. Y como somos serios y tenemos indudablemente una mirada también de Estado, lo que estamos pidiendo es que en el Congreso se habilite el funcionamiento de las respectivas comisiones, que son Energía y Derechos y Garantías. Nosotros vamos a presentar hoy, también como proyecto de bloque, un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo, porque indudablemente
las cuestiones que se están debatiendo hoy en el seno de la sociedad y de manera especial el aumento desproporcionado que ya se había dado en la región patagónica, pero que hoy impacta de lleno en el conjunto de la ciudadanía, muy mal explicado incluso por el ministro de Energía, Aranguren, acompañado por el jefe de gabinete y el ministro de Justicia. Digo mal explicado porque mucha gente no logró entender qué significaba este aumento, que consiste para el sector de comercio y de servicios y el sector empresario de un 500% sobre la tarifa del mes del año pasado correspondiente, o sea, sobre la tarifa del mes de julio del año pasado se aplicaría un incremento de tarifa, esto de acuerdo a lo que uno ha podido entender y comprender de esa conferencia de prensa hecha hace 2 días por el Gobierno Nacional, por el jefe de gabinete, el ministro de Energía y el ministro de Justicia. Indudablemente que esto es un impacto muy fuerte sobre el salario de sectores fundamentalmente de clase media de trabajadores, gente que no puede invocar la tarifa social, los sectores más humildes, los sectores que están fuera del sistema laboral, pueden plantear la tarifa social, pero los sectores de clase media que trabajan todos los días, los trabajadores que van a la fábrica, los que viven en el conurbano bonaerense, que toman el colectivo, que tuvieron incremento en la tarifa de transporte, en el tren, que además también les aumentó el costo de vida y les aumentaron todas las tarifas, recibir un impacto del 400% en la tarifa de gas es indudablemente muy fuerte, difícilmente sostenible, y lo que me parece importante señalar, Presidenta, es que estamos buscando que nuevamente el Congreso sea la articulación a la resolución de cuestiones que tienen que ver con ámbitos propios y específicos del Poder Ejecutivo y del Parlamento, y no así del Poder Judicial. Nosotros consideramos que cuando se judicializan las decisiones políticas, indudablemente entramos en terrenos altamente complejos. Y hoy tenemos un fallo de la Cámara Federal que ha dicho que hay que retrotraer los aumentos al mes de diciembre del año pasado. Es la Cámara Federal de La Plata y es aplicable a todo el territorio nacional. Y el Gobierno ha presentado un recurso extraordinario que se está sustanciando en el ámbito de la Corte. Indudablemente que no podría haber hecho absolutamente nada, tomar ningún tipo de medida, hasta tanto no tuviéramos una resolución definitiva del máximo tribunal de la Nación. Porque si respetamos las garantías, el Estado de Derecho, el funcionamiento jurídico del Estado, es indudable que estamos frente a un fallo de la Cámara Federal de La Plata que no puede ser desconocido por el Gobierno, no debería haber sido desconocido. Y los aumentos que se han dado en este anuncio, 500 y 400% de aumento de tarifa, desproporcionados, tan desproporcionados como los que se dieron en la Patagonia, que estuvieron casi al borde de una rebelión, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la gente que salió a la calle en muchas ciudades del interior patagónico. Bueno, me parece que es un tema que el Gobierno debería analizar más en profundidad, reflexionar con el Parlamento, con el Congreso, cumplimentar las normas que exigen todo el aumento de los servicios públicos, que tiene que darse mediante la discusión con los consumidores en el ámbito de audiencias públicas. No pueden soslayar ese tema. Es indudable que está dentro de los requisitos que son requisitos de carácter formal, pero también material para la consumación de un acto administrativo que después el Poder Ejecutivo tiene que resolver. Pero también lo que hay que analizar acá es la racionalidad de la medida. Me parece que no... nosotros compartimos la necesidad de una readecuación de tarifas. Las tarifas, por una decisión política del gobierno anterior, estuvieron congeladas. Era un incentivo a la industria y a los consumidores para tener mayor capacidad adquisitiva en su salario. Esto formó parte de una fuerte decisión política que comprendía y abarcaba a la industria nacional y también a los consumidores argentinos.
Hoy hay una nueva redefinición en el rumbo de la política económica. Podemos comprenderlo desde el punto de vista de que se han tomado distintos caminos y que el gobierno está empeñado en un marco de readecuación de tarifas y de ir reduciendo la política de subsidios que el gobierno nacional tenía. Indudablemente que esto también impacta en la industria, impacta en el empleo, impacta en temas que luego vamos a debatir cuando analicemos la cuestión PYME y también el tema autoparte, que es un tema muy importante que va a tratar este Congreso hoy. ¿Qué estamos planteando, Presidenta, en este proyecto de comunicación que ha sido firmado por nuestro bloque, que sintetiza, repito, las posiciones de distintos senadores que también, por supuesto, pueden pedir la palabra y hablar? Perdón, senadora, ¿necesita algo? Presidente, que se pone el fotógrafo ahí, más el cameraman, más las chicas de seguridad, y no los deja pasar ni a nosotros ni a los asesores. No puede estar parado ahí. Perfecto. Gracias, presidente. Tomamos en cuenta, gracias. Vuelvo al tema, Presidenta. Hoy hay una gran preocupación en la ciudadanía. Y repito, hay un sector que es el sector medio trabajador, sectores medios de la sociedad, a los que les impacta de lleno y que además son el electorado que incluso ha acompañado a su gobierno y que realmente está pagando todos los costos de estos aumentos desmedidos y brutales, que debería haber habido aquí gradualidad y un proceso de moderación inteligente. Miren, la tarifa de agua la cobran por metro cuadrado. En esta ciudad se aumentó el ABL el 40%, se aumentó las expensas casi un 70% en lo que va de este año y conjuntamente se aumentan todos los servicios. Por lo tanto, me parece que tienen que repensar esta cuestión. Y lo que estamos planteando en este proyecto de comunicación que pedimos que se trate sobre tablas en el recinto es la suspensión de la aplicación de esta última decisión del gobierno de aumentar el 400 y el 500% en la tarifa de gas, que se suspenda siguiendo la línea del fallo de la Cámara Federal y que se espere que se esté a las resultas, primero del cumplimiento de la obligación formal de la audiencia pública y en segundo lugar la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vía recurso extraordinario que indudablemente va a llegar a la Corte por la vía de la presentación que el Estado Nacional ha hecho recientemente ante el fallo de la Cámara Federal. No sería por el mecanismo del per saltum, que la Corte nunca aceptó en nuestro gobierno, en el gobierno anterior jamás la Corte aceptó per saltum, pero indudablemente que el fallo de la Cámara abre el camino al recurso extraordinario y a la decisión final donde serán ponderados este tema de la racionalidad, la parte formal, el cumplimiento de las obligaciones propias que el Estado Nacional tiene en materia tarifaria y en donde se definirá, y lo que me parece que no es buen camino, que el sistema judicial avance en otras esferas del Estado que son propias, repito, del Parlamento y del Poder Ejecutivo Nacional. Con esto voy a plantear, repito, el tratamiento sobre tabla de este proyecto de comunicación. Gracias, senador Pichetto. ¿Hay alguien más que va a hablar en este tema? Senador Pino Solanas. Gracias, Presidenta. Es a los efectos de pedir tratamiento sobre tablas de nuestro proyecto de comunicación sobre el mismo tema que nos preocupa del aumento tarifario. Nuestro proyecto no entra en el análisis de las tarifas en sí mismas, sino que se opone a que este tratamiento se efectúe en violación de las normas legales que regulan las decisiones que afectan al interés de los usuarios y de los consumidores. Me estoy refiriendo a la Ley 24076, al Decreto 1172 y el artículo 42 de la Constitución Nacional,
el decreto 1172 regula las audiencias públicas. Muchos tratadistas se han expedido sobre el tema de que el no cumplimiento de la normativa de las audiencias públicas significa la nulidad absoluta de la norma. Me estoy refiriendo a Gordillo y a Casagne. Ellos dicen, por violación del elemento formal del acto administrativo que prescribe el cumplimiento de los procedimientos esenciales, el acto será nulo, de nulidad absoluta. Y recordemos el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de las asociaciones de consumidores. La legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores. Estamos hablando, señora presidenta, de un derecho humano esencial, que es el derecho a la energía. En definitiva, y para hacerla corta, nuestro proyecto no entra en el debate específico que podríamos tener distintas posiciones sobre cómo se hizo, por qué tanto aumento o no aumento. Recordemos que estando el precio del gas oscilando en alrededor de $2.50 el millón del BTU, el precio internacional, ¿no es cierto? Hemos saltado, el ministro de Energía llevó el precio a fin de marzo a $5 a las productoras locales, sin contraprestación alguna de inversión. Esto significó un aumento del 100-150%. Los consumidores domiciliarios pagaban menos de $1 el millón de BTU. Entonces, la verdad que no es un tema menor y hemos visto el descalabro enorme y el rechazo grande que ha producido en una sociedad de una altísima comprensión, porque la sociedad no se ha expedido y no se está manifestando estar en contra de ir con transiciones graduales a un acercamiento de la realidad en los ajustes de tarifas. Entonces, nosotros creemos, nos oponemos a este tipo de procedimientos, nos oponemos a no respetar estrictamente. Entendemos que la ciudadanía se expidió el año pasado en defensa de una mayor calidad institucional y republicana. Y este tipo de procedimientos creo que los está burlando. En ese sentido va nuestro proyecto de declaración. Gracias, senador Pino Solanas. Tiene la palabra la senadora Odarda. Gracias, señora presidenta. Para solicitar también tratamiento sobre tablas del expediente S1704/16, que ya fuera presentado hace varios meses y tiene relación con una comunicación solicitando la suspensión del aumento tarifario del servicio de gas en la región patagónica, en particular en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y la necesidad de fijar una tarifa especial para la Patagonia. Se funda este proyecto en que somos provincias productoras de gas y petróleo. En el caso de la provincia de Río Negro, tal como lo digo habitualmente, hay un daño muy fuerte sobre una economía regional que es pionera en nuestra provincia, que es la fruticultura, con el avance de la matriz hidrocarburífera sobre zona de Chacra, más precisamente de Perimanzana, la zona de Allen, Fernández Oro.
en la provincia de Río Negro. Esto está afectando a las pequeñas y medianas empresas frutícolas, cooperativas, pero también en la zona cordillerana, sobre todo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, el comercio, los hoteles, restaurante, bar, etcétera, 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 están siendo perjudicados. Coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra. La fundamentación está en la vulneración del artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Y en el caso de nuestra región patagónica, quiero hacer mención también al reclamo que hicieron los vicegobernadores de las 7 provincias patagónicas en el marco de la reunión del Parlamento Patagónico que tuvo lugar en la ciudad de Rawson el 3 de junio próximo pasado, y también en la red de concejales de la región cordillerana, en este caso San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Dinahuapi, que se han expresado con diversos documentos, con sendos documentos, pidiendo directamente la nulidad de la resolución que dio origen a este aumento y pidiendo una tarifa especial para la región cordillerana. Muchas gracias. Gracias, senadora Magdalena Dobarda. Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso. Gracias, presidenta. La verdad que es para decir que vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. El ministro Aranguren ha hecho declaraciones diciendo estoy de acuerdo con el tope de tarifas del gas del 400%. Hubo un error en el cálculo teniendo en cuenta las condiciones climáticas, es lo que ha manifestado. Y creo que está completamente errado en su interpretación. En primer lugar, en cuanto a la cuestión climática, por lo menos en mi provincia, siempre en invierno hizo frío y siempre se consumió más gas. Pero por otro lado, como lo dijeron los antecesores en el uso de la palabra, está desconociendo resoluciones judiciales. Y más allá de la resolución que ha sacado la Cámara Federal de La Plata, en la oportunidad que él vino acá reconoció que había sido notificado de la resolución del juez federal de San Luis, donde ponía como tope de aumento de la tarifa el 70%. Consecuentemente, un ministro de la Nación no puede decir libremente, subo por una resolución al 400% y desconozco al Poder Judicial, que es el que hace el control de constitucionalidad de todos nuestros actos de los otros dos poderes del Estado. Y está desconociendo en eso, no únicamente, por eso le digo lo de la Cámara Federal de La Plata, sino también una notificación bastante anterior del juez federal de San Luis, que es válida, que además la han reconocido porque han mandado el crédito presupuestario para devolver el dinero que estaban cobrando y la han acatado en un tope del 70%, sin perjuicio que la han apelado. Y es más, porque acá el ministro Aranguren dijo que han presentado un per saltum a la Corte sobre un caso de Mendoza, que fue el primer fallo que creo que ha existido. Así que creo que esto amerita lo que el gobernador de mi provincia públicamente ha pedido en el día de ayer, que se le pida la renuncia al ministro Aranguren por desconocimiento de las resoluciones judiciales y desconocimiento a una orden de uno de los poderes del Estado. Por lo tanto, voy a acompañar a quienes han presentado los proyectos para el tratamiento sobre tablas. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Pereira. Gracias, presidenta. Es solamente para hacer un pedido de preferencia sobre varios proyectos de ley para que sean tratados en las próximas sesiones. Senador, le voy a pedir un segundito, perdón que lo interrumpa. Por ahí es mejor que terminemos el tema de las declaraciones y notificaciones y comunicaciones que estamos tratando ahora sobre tarifas y yo después le doy la palabra para que usted me pida las preferencias. ¿Le parece? Gracias, presidenta. Al contrario, gracias a usted por entender. Tiene la palabra el senador País. Gracias, señora presidenta. Es para apoyar el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por los senadores preopinantes en orden a la trascendencia de la materia que estamos analizando y para también apoyar en nombre
propio de todo el bloque lo peticionado por el senador Pichetto en relación al proyecto presentado en el día de la fecha, que tiene número de expediente, creo que es 2588 del 2016, que pretende la declaración por ley de la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de las resoluciones 28, 31, 99 y 129. Destacamos que el fallo de La Plata considera inconstitucionales las resoluciones 28 y 31, que son las que dieron origen a este fenomenal tarifazo que ha traído la congoja y la zozobra a toda la población en general y a todas las actividades productivas en particular también. Y ha sido fuente hoy de, yo diría, generando una crisis política institucional y evidenciando, sin dudas, una tremenda improvisación y falta de análisis y una mala praxis política por parte de este gobierno, dando pie a que incluso nos hemos enterado que el propio ministro de Hacienda y Finanzas Públicas hace 2 días reconociera públicamente que en modo alguno tenían ningún tipo de proyección ni idea que estas tarifas iban a ser superiores al 1000%, por supuesto llegaron hasta más de 1800%, y dando fundamento a la última de las resoluciones, la 129/2016, que pone una limitación del 400% al monto total, que es incluso desandar lo que ya había desandado en relación a las resoluciones 28 y 31, la resolución 99 del, creo que si mal no recuerdo, del 12 de junio del 2016. No, del 12 de julio es la última, la otra es de principios de junio del 2016, que es la resolución que acordaron con los gobernadores de provincias en la provincia de Córdoba, el ministro del Interior. Nosotros consideramos que todos los instrumentos, inclusive el publicado en el día de hoy en el boletín oficial, están viciados de una inconstitucionalidad que lo hace absolutamente nulos. Fundamentalmente porque viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando expresamente menciona que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia, contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Esta norma indubitadamente manda realizar las audiencias públicas, que además el marco regulatorio del gas, la ley 24.076, expresamente lo dispone, si mal no recuerdo, en los artículos 46 y 47 de dicha norma. El Ministerio de Energía y Minería obvió las audiencias públicas y en cada una de sus resoluciones patea para adelante lo que tendría que haber sido necesario y previo, que es realmente la instrumentación de estas audiencias públicas. Fíjese que el artículo 3 de la última de las resoluciones publicadas en el día de la fecha en el Boletín Oficial, la 129/2016, menciona: instrúyase a la Energas a adoptar las medidas necesarias a los efectos de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso de revisión tarifaria integral al que se refiere el artículo primero de la resolución 31, la primera, a cuyo fin deberá realizarse la audiencia pública allí prevista antes del 31 de octubre de 2016. Es decir, hemos puesto el carro antes que los caballos. Hemos dado un fenomenal reajuste tarifario que ha sufrido un nuevo reajuste disminuyéndolo ante el impacto por la improvisación generada y que además este nuevo reajuste ha tenido un nuevo reajuste en el día de la fecha publicado en el boletín oficial con una nueva disminución. Mire, si las críticas fueran solamente de la oposición o de los sectores de consumidores, vaya y pasa. Yo lo que advierto claramente es que hay consternación y hay reconocimientos explícitos de esta mala praxis política por parte de altísimos funcionarios de este gobierno. Esto es lo que nos da pie que este Senado debe pronunciarse en el día de la fecha y nuevamente que el proyecto de ley que pide una medida excepcionalísima, que incluso tiene un precedente como la declaración de nulidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, y que inclusive tiene iniciativas parlamentarias, algunas de ellas citadas en los propios fundamentos del proyecto, del entonces diputado Solanas y de la diputada Carrió, donde piden la nulidad de decretos del Poder Ejecutivo y como también de la ley del convenio del tratado con Irán.
Nosotros entendemos que ante la palmaria violación de constitucionalidad y la situación de que inclusive el fallo de La Plata, del cual se habla mucho, incluso contempla 2 de las 4 resoluciones que han constituido este marco normativo, es necesario que este Congreso se pronuncie en el día de hoy y que además le dé urgente tratamiento al proyecto de ley para que entre todos tomemos y adoptemos la responsabilidad de darle certeza a la nación argentina, porque no es prerrogativa exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgarlos, eso sí en el fallo específicamente, pero nosotros también debemos actuar en concordancia y verificar que cada uno de los poderes actúe con ajuste a la Constitución Nacional. Y acá lo que estamos denunciando es que justamente esta improvisación, esta mala praxis ha sido causada fundamentalmente por haber violentado los preceptos constitucionales y normas de jerarquía superior como la Ley del Marco Regulatorio de Gas. Nada más, Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Boyacian. Y muchas gracias, señora presidenta. Creo que nadie puede quedarse con la voz silenciada ante esta injusticia de las altas tarifas que que lamentablemente hemos recibido como usuarios. Particularmente yo quiero hablar por lo que significa las características de mi provincia, la provincia de Tierra del Fuego, una provincia insular más cercana a la Antártida, por lo cual significa una de las provincias más frías de nuestro país. Yo creo que esta situación la hemos planteado en reiteradas oportunidades, es más, lo he dejado expresado en 2 proyectos que hoy están en comisión y pido que dentro del tratamiento que se le va a dar a los otros proyectos similares también sean tenidos en cuenta los proyectos que tienen que ver con Tierra del Fuego. La verdad que nosotros, al ser una provincia que no está dentro del interconectado nacional, sufrimos doblemente el tema de las tarifas de gas, porque no es solamente el gas, sino todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Es un insumo que está relacionado y que se consume a través del gas, lo cual este insumo es súper valorado, y cuando vemos que las facturas han llegado hasta un 2000%, creo que nadie puede quedar con la voz silenciada, sobre todo siendo habitante de Tierra del Fuego. Por ello, creo que es necesario tomar en cuenta esta situación que para mí es muy injusta, que no se hizo en forma gradual, si bien entendíamos que había o que el gobierno debía realizar ciertos ajustes. Primero, considero que se debía tomar en cuenta o tener en cuenta una política energética nacional y sobre eso haber convocado audiencias públicas pertinentes y sobre eso ir trabajando en un proceso de ajuste sobre esta situación. Lo considero un servicio esencial, sobre todo para nosotros. No quiero acá, por el hecho de ser fueguina, que tengan en cuenta simplemente nuestra situación, pero creo que todas las situaciones son importantes, pero la nuestra, aún lo es más por el tema de la energía eléctrica y por la situación climática. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Ángel Rosas. Hola. Sí, gracias, señora presidenta. Perdón, senador, me había pedido la palabra, no sabía, la senadora Lavado, así que le puedo dar después la palabra, senador. Gracias. Gracias, presidenta. La verdad que celebro que estemos tocando este tema, un tema que ya habíamos pedido hasta tratamiento preferencial de algunos proyectos que, como bien mencionó el senador Pichetto, somos autores y hemos pedido, igual que otros senadores, la suspensión de las tarifas del aumento de las tarifas hace ya bastante tiempo. Pero en honor a la verdad, también debemos decir acá, y es lo que voy a mencionar ahora más en adelante, es que lo que se ha venido diciendo en estos días para justificar el incremento... Por favor, hay un poco de ruido, escuchamos a la senadora. Lo que se ha venido diciendo en estos días públicamente por funcionarios del actual gobierno respecto al desastre supuestamente
que el gobierno anterior les dejó respecto a las inversiones realizadas en energía, eso es lo que ha motivado y han fundado en eso el incremento de las tarifas. Entonces debo decir que en la República Argentina, hasta el año 2003, había 17.900 megavatios, es decir, cuando asumió Néstor Kirchner, y dejó el gobierno de Cristina en diciembre con 25.290 megavatios. Hubieron inversiones relacionadas en otros ítems como el fomento de distintas energías y infraestructuras que permitieron una potencia instalada de 22.900 megavatios que había en el 2003. Hoy hay 28.900 megavatios, es decir, que hubo un crecimiento de casi el 25% en ese sentido. También hubo inversión en energía nuclear, en la infraestructura de energía eléctrica y gas, hubieron parques eólicos relacionados que también en energía renovable, como el parque eólico de Rawson 1, Rawson 2, el parque eólico Arauco, finalización de las centrales nucleares de la Atucha 2, Atucha 3, Atucha 1. Hubo también infraestructura relacionada con usinas, mega usinas, y tenemos parada la de Río Turbio, que también ayudaría y va a conectar y va a generar más energía para el país. Es decir, fueron muchísimas las inversiones que se realizaron a lo largo de estos 12 años que de ninguna manera justifican que el Gobierno Nacional esté usando ese fundamento para decir que ameritaba el incremento irracional de esta manera como lo están haciendo. Así que celebro que se esté tratando este tema y que podamos poner también en valor las inversiones que se han realizado, y obviamente que falta mucho por hacer y nunca hemos desconocido que faltan cosas para hacer, porque cuando un país crece y se desarrolla, todo es poco, hay que seguir haciendo, pero hay que seguir haciendo para crecer, para generar empleo, para generar mayor inversión y no para achicar el Estado como en estos momentos estamos viendo que está sucediendo. Así que celebro el tratamiento de estos proyectos y acompaño obviamente lo planteado por el senador Pichetto. Gracias. Gracias, senadora Lavado. Tiene la palabra el senador Barrionuevo. Gracias, presidenta. Yo quería, complementando lo expresado por el presidente de nuestro bloque y por los senadores que me han precedido, destacar una cuestión que se ha omitido, por lo menos públicamente, no sé si por desconocimiento involuntario o exprofeso, y que es por qué el sistema de las audiencias públicas han sido incorporadas al sistema jurídico argentino, porque antes no existían. Entonces, me parece que es una cuestión importante para poder dimensionar las consecuencias de la omisión. El tema es así. En la República Argentina, en épocas en que el Estado era el prestador de los servicios públicos, obviamente el Estado era el garante de los derechos de los ciudadanos y de los consumidores. Bueno, el término consumidor fue incorporado en la década del 90, de los ciudadanos. Cuando el Estado toma la decisión de abandonar ese rol, que para algunos fue una deserción de sus facultades, y transferirlas a la esfera privada, había que inventarse un sistema que pudiera poner en la balanza algún elemento que proteja a los usuarios, a la gente, a los ciudadanos. Por eso surgió en el mundo el Instituto de la Audiencia Pública, que antes en nuestro derecho era algo como exótico.
En la década del 90 se incorpora esto en la Argentina hasta el punto que está en la Constitución de la Nación. ¿Por qué? Porque se cambia el paradigma. El Estado dejó de ser prestador de servicios públicos. Cuando es una empresa privada, alguien tiene que defender a la gente. Esa es la razón de la existencia de una audiencia pública, por cambio de paradigma de todo un sistema. Entonces, su omisión no es una cuestión de formalidad accesoria, es una formalidad esencial. Por eso los jueces le dan tanta importancia a la omisión. No es que se celebró un acta en el cual tienen que aparecer 3 firmas y hay 2 firmas. No, no, es una formalidad esencial que hace a la naturaleza jurídica del instituto. Por eso su omisión tiene tan graves consecuencias. Y por eso es que nosotros fundamos, entre otras muchas razones, el proyecto para nulificar la resolución del incremento, obviamente. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señor senador. Ahora sí tiene la palabra el senador Ángel Rosas. Gracias, señora Presidente. El interbloque Cambiemos no va a votar favorablemente el tratamiento sobre tablas de estos distintos proyectos que han sido presentados, porque estimamos que deberían pasar a comisión. Creo que hemos dado, y el gobierno ha dado, suficientes muestras de diálogo, de participación. Nunca se ha negado un funcionario del gobierno nacional en venir a dar las explicaciones que pueden satisfacer o no los requerimientos de los senadores, es otra cosa, pero nunca ha habido una negativa por parte del Poder Ejecutivo. Me parece que sería lo lógico escuchar también el porqué de esta última resolución tomada por el Poder Ejecutivo y anunciada en conferencia de prensa hace pocos días por el propio ministro de Energía, el jefe de gabinete y el ministro de Justicia de la Nación. Me parece que eso sería muy importante para todos los senadores, escuchar la voz del gobierno también, y fundamentalmente en consideración de que es evidente que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado intervención a tal punto que le ha hecho una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo Nacional. Me parece que, repito, el mejor camino es el de la vuelta a comisión o que pase a las comisiones respectivas y que podamos escuchar las distintas voces sobre las medidas tomadas. Porque también es bueno decir que se ha considerado desde el primer inicio a las clases populares. Esto es innegable, más allá que haya sectores que realmente se han sentido impactados. No podemos dejar de reconocer que lo primero que se tuvo es una mirada hacia las clases populares de la Argentina con la inclusión de la tarifa social. Y yo quiero decir que en materia de electricidad están registrados al día de hoy aproximadamente cerca de 3,5 millones de personas que se han beneficiado, en realidad son hogares, y después podemos sacar la cuenta aproximada de qué es lo que cantidad de personas por cada hogar, 3,5 millones que se ven beneficiados en el tema de materia de electricidad. Y en el tema de gas, de manera directa, casi 1.700.000 hogares se ven beneficiados con la tarifa social y casi 3,5 millones con el tema, se llama Plan Hogar, que es el tema de la garrafa, también están incluidos como en la calificación de tarifa social. Por lo tanto, repito, yo creo que ese es el mejor camino. Además, también, en honor a la verdad, decir
por qué llegamos también a esta situación. Esto no es que fue una decisión que se le ocurrió un día al gobierno, el tema vamos a subir las tarifas, vamos a subir los servicios públicos. Hay que contar toda la película, no un pedacito o el final de la película. Hay que contar todo, cómo vienen las cosas en este país. Y la verdad es que nosotros reclamamos durante mucho tiempo de que acá había sectores pudientes en la Argentina, que pagaban 10 veces menos que lo que pagábamos nosotros en el interior, el agua, la luz, el gas. Nunca fuimos escuchados. Prácticamente se consideraba, yo entiendo a las clases populares, entiendo lo que decía el senador Pichetto, la clase media trabajadora, me parece que hay que tener una mirada muy especial, pero acá hay otros sectores que no les falta nada, que viven bien, que potencialmente están en muy buena posición económica y que realmente pagaban, repito, digo por no exagerar, pero no es 10 veces, podría decir 50 veces menos que una clase trabajadora del interior del país. Sin embargo, nunca se readecuaron los servicios o las tarifas de los servicios públicos. Y por supuesto que todos sabíamos que gane quien gane, esto se tenía que modificar. Porque tampoco no se dijo acá, pero yo necesito decir que este era un país que tenía autoabastecimiento de gas y de petróleo. Nosotros, al principio de la década del 2010, nosotros exportábamos gas a Chile, se hizo un gasoducto exclusivamente para exportar gas a Chile. Pasaron un par de años y ahora el gasoducto ese que iba el gas de Argentina a Chile, ahora viene de Chile para Argentina. Repito, me parece que también hay que poner en el análisis todas estas cosas. No es que se tomó la decisión... Le pide una interrupción la senadora Fellner. ¿Se la concede? No. Gracias. Entonces, me parece que tenemos que analizar todas las cosas, porque también suceden algunas cosas en la Argentina, lo cual no quiere decir que si hay que hacer correcciones, se las haga. Y creo que en esto el presidente Macri ha sido suficientemente explícito. Han fijado hace pocos días una nueva corrección, que repito, ahora estará en el análisis final de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este pedido de informes, seguramente en agosto se va a expedir. Yo recuerdo que siempre Felipe González decía que todos los gobiernos cometen errores. El tema está en quiénes son los gobiernos que son capaces de reconocer esos errores y corregir su rumbo. Esa es la única diferencia entre un gobierno y otros. Y me parece que en esto el gobierno de Cambiemos, el presidente Macri ha dado suficientes pruebas de que cuando se toman algunas medidas que pueden ser erráticas, tenemos la capacidad, la humildad de corregirlas y tomar otras medidas. Creo que en esto es una valoración que yo por lo menos las hago fuertemente, porque no es una característica o una situación que nos haya caracterizado siempre a todos los gobiernos en Argentina. El que toma una medida, la toma y le guste a quien le guste, la sostienen y creen que es palabra santa. Sin embargo, acá el gobierno ha demostrado que, bueno, si había que hacer alguna corrección, la han intentado hacer, la han hecho a las correcciones y, bueno, ahora me parece que en la situación que estamos, me parece que ya el tema de del dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ha tomado una determinación, el gobierno ha apelado esta resolución, no es que nosotros hayamos judicializado las medidas, con razón, no estoy diciendo, o sin razón, no estoy planteando eso, lo cierto es que hay sectores que han judicializado, bueno, el gobierno no tiene otra que readecuarse a estas pretensiones judiciales, ha apelado la medida, esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y veremos en agosto finalmente qué es lo que se resuelve. Pero para concluir, repito, me parece que lo más importante es que nos permitan que estos proyectos vayan a las comisiones respectivas, que convoquemos
por parte del gobierno provincial a los funcionarios competentes en el área y que podamos realmente debatir a fondo para que después, escuchando todas las campanas, podamos tomar finalmente una decisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra la senadora Fellner. Amable. Presidenta, para estar de acuerdo con lo que acaba de decir el senador Rosas, mire, lo escuchaba el senador Rosas y tuve la visión de verlo al senador Morales ahí sentado, hoy gobernador de mi provincia, diciendo exactamente lo mismo. Las diferencias de tarifas que se pagaban y se pagan acá en esta ciudad de Buenos Aires con lo que se paga en el interior. Y el senador Gerardo Morales, cosa que siempre lo hemos acompañado como jujeña que soy, diciendo esta inequidad. ¿Por qué pagábamos esa cantidad de luz y de gas en la provincia de Jujuy, decía él? ¿Por qué nos tiene que salir más caro a los jujeños? Entonces el senador Rosas, que lo que acaba de decir es hablando de esto. Entonces, esa resolución, la 129, que dice para todo el país del 400%, reproduce esa inequidad, porque los de Capital Federal, los de acá, van a seguir pagando en proporción menos que el resto de las provincias, presidenta. Entonces, senador Rosas, usted tiene que estar de acuerdo con nosotros que esa tarifa para todos iguales, ese aumento para todos iguales de 400, lo que hace una vez más es hacer que el norte argentino, mi provincia de Jujuy, pague más electricidad, pague más gas que lo que están pagando acá, donde está justamente el nivel de adquisición más grande. Gracias, presidenta, muy amable. Gracias a usted. Bueno, vamos, sí, ya está. No. Mejor pidamos la palabra porque así grita. Sí, yo no lo tomé, perdón, senador Madino, yo no lo tomé como cierre porque no era un proyecto. Aclaración, pero presidenta. traté de que fuera el último, eso sí. Eso sí. Presidenta, sí, una aclaración. No, respecto al voto. Nosotros vamos a votar los dos proyectos, tanto el que presentó. Son 4, senador Pichetto. Perdón. ¿Le cuento cuáles son? Son los expedientes 2577/16 de Solanas, 2581/16 de Pichetto, 1704/16 de Odarda, 1701/16 de Boyacián. Bueno, el mío es el del bloque. Así exacto. Pongamos los 4 a votación. Exacto. Si tenemos 2 tercios. Es lo que vamos a hacer. Lo volvemos a votar. Vamos a hacer la habilitación con los dos, a ver si tenemos los 2 tercios. Que se identifiquen porque hay 6 senadores no identificados. Se vota electrónicamente. Vamos a votar electrónicamente para no tener dudas. Faltan 3, 2. ¿Quién es el que falta? Nadie. Ahí hay otro, falta uno. Caserio, ahí está. Bueno, ahora sí, ponemos a votación entonces el tratamiento. Votando. Toma. Cuando termine la votación. Ok. Ok. Esperen un segundo porque igual lo hay, ¿no? Porque el senador Rosas hizo un voto afirmativo y era negativo. Resultan afirmativo 43 votos. Por favor, silencio. Resultan afirmativos 43 votos y negativos 12. Negativos 12 votos, se reúnen los 2 tercios. Perdón, por favor, no gritemos. Levantemos la mano y yo le doy la palabra. El senador Rosas tiene la palabra. Historia de mi voto, señora Presidente. Ok, se la otorgamos. ¿Cómo se hace eso? Porque no sé. Se consigna en el acta. Se consigna en el acta y entonces tiene el voto. Ok, votamos, perdón. Aprobado. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí tenemos el tratamiento aprobado. Vamos a votar los 4 juntos que tienen que ver con lo mismo.
En general y particular, todo igual, porque ya el debate se dio. Votamos. Mayans, por favor, compórtese. Resultan afirmativos 42 votos, negativos 13 votos, abstenciones 0. Bueno, muy bien. Aprobado. Sí, tiene la palabra, senadora. Quería plantear una cuestión sobre, han ingresado y se acaban de dar giro a 4 proyectos de los 4 senadores de la provincia de Buenos Aires y del senador Pinedo sobre reestructuración del fondo conurbano bonaerense. Y le han dado giro, en primer lugar, a la Comisión de Presupuesto y en realidad corresponde a la coparticipación. Entonces quería plantear expresamente que se le dé giro en primer lugar a la Comisión de Coparticipación y en segundo lugar a la Comisión de Presupuesto. Bueno, muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Pereira para las preferencias. No solamente para pedir preferencia para 9 proyectos de ley para la próxima sesión y subsiguiente que puedan ser aprobados primero por dictamen y poder traerlo al recinto. Perfecto. Es larga la lectura, lo puedo insertar. Usted lo puede acercar a Secretaría y con eso tomamos nota. Gracias, ¿Sí? Presidenta. Gracias. Senadora Rosa. Sí, gracias, Presidenta. Es para hacer un pedido de preferencia con despacho de comisión del expediente S1065/16, que fue presentado en el mes de abril y que tiene que ver con un tratamiento diferencial con respecto a las tarifas eléctricas para todos los usuarios de todo el país que no tengan gas natural. Si recién hemos aprobado, ciertamente con mucho agrado, una resolución, una comunicación de este Senado que tiene que ver con el tratamiento de estos aumentos del gas natural. En este caso, estamos preocupados también por las tarifas eléctricas. Tarifas eléctricas que tienen en aquellos usuarios que no tienen gas natural a lo largo y ancho del país, bueno, los tiene como usuarios cautivos de la energía eléctrica. Este proyecto lo que está solicitando es, en base a la tarifa social ya determinada por el Gobierno Nacional, hacer un incremento del costo variable cero a 500 kilowatts por mes para todos los usuarios que usan la garrafa en todo el país. En este caso hay una zona que va a ser 100%, reconocida, que es justamente la zona de mi provincia, soy la provincia de Formosa, que es la zona NEA, que usted sabe que aún no contamos con gas natural y que está en proceso de desarrollo el gasoducto, que nos va a permitir el día de mañana, cuando se termine, contar también con el gas natural en nuestro territorio. Perfecto. Entonces, me parece un proyecto muy importante y quiero decir que se tienen que convocar las comisiones para el tratamiento de este proyecto, porque hace 4 meses que está presentado y aún no se puede discutir en comisiones. Gracias. Senadora, le pido por favor el número del proyecto. Sí, es el S-1065/16. Gracias.